la estamos subiendo ahí a la plataforma, pero está disponible lo mismo que el resumen bibliográfico y la cuestión de las preguntas. Así que yo sin más, sin quitarle más tiempo, una vez presentado a Hernán, te cedo la palabra y estamos a disposición también para acompañar en lo que sea necesario. Adelante, Hernán. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Bueno, qué lindo, un curso pequeño porque nos permite más inmediación. Nada, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuál es la profesión de base? ¿Dónde trabajan? Algo breve, pero que nos dé alguna idea del destinatario. ¿Tenemos que presentarnos, sería? Exacto, algo breve, pero que me dé una idea, ¿no? ¿Qué carrera de base? ¿Dónde trabajan? Bueno, si quieren me presento. Yo hace poco empecé a meterme en el tema de la arquitectura dentro del contexto que trabajo, que es en los espacios lúdicos, ya sean privados o públicos, y la impronta que lleva en el desarrollo integral de las personas y otras problemáticas sociales que hay que empezar a transformar. Y desde mi trabajo, desde mi proyecto Juegos Serán los de Antes, lo que propongo es un poco lo que ahora estoy trabajando en un proyecto que voy a presentar para el módulo anterior que estuve haciendo. ¿Sos de Ciudad de Buenos Aires? Soy de Ciudad de Buenos Aires, he participado en algunos programas del gobierno de la ciudad, uno fue Aires de Domingos, era para acompañar todo lo que fue el proceso de transformación de la plaza como espacios para la familia, otro de voluntariado intergeneracional, que la idea era que los adultos mayores se convirtieran en participantes activos, acompañando también espacios de recreación o acompañando distintos programas del gobierno de la ciudad. Bueno, y en una ruta hospitalaria. Bueno, muchísimas gracias. Un montón. ¿Quién más? ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Kriper, yo soy arquitecto de FADU UBA. Hice la maestría de Economía Urbana de la ITELA, adeudo igual la tesis hace un tiempo. Y trabajo en el gobierno de la ciudad hace ya desde el 2016 en espacio público, en diferentes áreas de espacio público. Ahora estoy en la Subsecretaría de Paisaje Urbano, con varios proyectos de regeneración urbana y también en temas de patrimonio, de esculturas en el centro público, ferias. O sea, el área de trabajo, yo asesoro en la unidad de subsecretaría, hay varios temas puntuales. Yo sigo algunos proyectos puntuales dentro de eso. Bueno, bienvenido a estas 2 horas que vamos a tener. Gracias. ¿Qué más? Bueno, me presento. Perdón, seguí. Vos primero. Ok, gracias, José. Bueno, mi nombre es Yani Rojas, soy peruana, para ser exacta, nací en el departamento de Purímac. Trabajo actualmente apoyando al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico en mi país. Veo planes, planificación territorial y políticas territoriales a nivel departamental y gobiernos provinciales y distritales. Ya tengo más de 5 años en ese rubro. De profesión soy abogada e ingeniero agrónoma y me he dedicado al tema de planificación de manera más general, ¿no? Bueno, un lujo que estés con nosotros. Muchas gracias, Yanis. ¿Qué más? Bueno, mi nombre es José Luis Ganem, soy de Santiago del Estero. Muchos años trabajando para el municipio. Actualmente, si bien trabajo para la provincia, pero a través del Colegio de Arquitectos, soy presidente del Colegio de Arquitectos y estamos iniciando unos procesos con los municipios del interior de la provincia para trabajar en la organización municipal, básicamente, que es una carencia que viene de hace muchos años. Qué bueno. Bienvenido a estas horitas. Nos quedan por lo menos 3 personas, o 4, no sé. ¿Verdad? ¿Alguien más que rompa la timidez? Hola, ¿se escucha? Hola, Mariela. Sí. Acá estoy llegando. Soy Mariela Franceschelli, soy arquitecta, vivo en Victoria, Entre Ríos,
Y bueno, trabajo en arquitectura, en algunos proyectos de urbanismo y actualmente estoy haciendo unas asesorías para la comuna de Rincón de Nogoyá, en Entre Ríos. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, qué lindo lugar, Entre Ríos. Bueno, Fernanda Mariela, Carrizo. Fernanda, Sí, claro. Sí. Fernanda Carrizo, vivo en Catamarca, catamarqueña, arquitecta, tengo una maestría en políticas públicas y trabajo también en el Estado. ¿El provincial o municipal? ¿Dónde está? No, nacional. El Estado Nacional. Wow, desde allá, mira qué bueno. Sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Quién más? Buenas. Andrés, te veo con ganas, sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Pisani, soy arquitecto de la ciudad de Rosario. Trabajo sobre todo relacionando organizaciones sociales para llevar adelante el proceso de integración suburbana, tanto en la provincia de Mendoza como en la de Santa Fe. Y terminamos ya 2 obras, estamos iniciando una más en Ciudad de Mendoza. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenido al curso, Andrés. Gracias, Hernán. Bueno, si quieren yo los saludo. Mi nombre es Mariela D'Alessio, soy arquitecta, especialista en planificación urbana y regional, así que fui alumna tuya también y estoy colaborando en la organización del curso. Ah, qué lujo, qué lujo. Bueno, 2 horas para tener una inmersión en cómo piensan los abogados. Piensan raro. Vamos a empezar por ahí. Un abogado no piensa raro, piensa distinto. ¿Por qué piensa distinto? Porque tiene otros criterios, viene con otra lógica. Ustedes ven el territorio y ven espacialidades. Los arquitectos generalmente ven espacialidades. Ven el territorio desde el espacio lúdico, no sé, lo verán como un juego. Cada uno lo ve desde un ángulo. Un abogado lo mira y dice, esto es público, esto es privado. Así, de cruel. Dominio privado, dominio público. Y de ahí arranca un abogado. Es como decir, hay otra forma y desde la abogacía les interesan otras cosas y tienen otros criterios. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, es una inmersión a poder obtener herramientas de cómo se piensa desde otro lado. Pero es el mismo territorio. Sí, pero según cómo lo mires van a ser las conclusiones. O sea, por eso los paradigmas tan objetivistas, mira, a veces hay que ser medio Manuel Kant y decir que nada es verdad ni es mentira y todo depende del color del cristal con que se mira. Entonces, vamos a sumergirnos 2 horitas en cómo ven los abogados, desde qué criterios miran el territorio. Por supuesto, en 2 horas no vamos a hacer ni todo lo que está propuesto, es mucho, pero tiren sus preguntas al aire. Sáquense todas las dudas. Acá toda duda es una buena duda, porque por lo menos no se quedó guardadita, que esa es la peor. Entonces, no hay que saber, es mirar, es jugar a mirar lo que hacemos siempre desde otros criterios. ¿Se entiende? Yo voy a proponer un camino en el PowerPoint, pero nos podemos ir de ahí. Si las preguntas nos llevan a otro lado, que nos lleven. Y todo lo que tenga para responder, responderé. Y bueno, hay cosas que no responde ni la Corte Suprema, así que yo me puedo excusar también de tener respuestas. Pero antes de eso, en el chat, rápido, pero rápido, una pregunta animal. Ahí en el chat puse una pregunta animal. ¿Qué es el derecho? Vamos, responda algo. Ya, pero ya, vamos, hay que responder. Responder. ¿Qué será?
es aceptado errar, no hay que acertar, además no hay que acertar, por fin puedo responder sin la obligación de decir lo que tengo que decir, o que está bien o que está mal, todo es posible. Y vamos, alguien tiene que escribir, alguien, hay gente, se sienten dedos en el teclado, están llegando las respuestas, vamos, el enter. Apareció la primera, Andrés Pisani, accesibilidad. Lo que legalmente asiste al ciudadano, aquello a lo que accedemos por nacer. ¡Wow! Las capacidades de los sujetos, pertenencia. ¿Alguna más? Y nosotros tenemos que sacar criterios objetivos cuando ni siquiera tenemos una uniforme definición del derecho. Eso es real. El derecho ni siquiera tiene una sola forma de definirse. La posibilidad de contar con un espacio de protección de derechos. Exacto, pero ¿qué es el derecho? El derecho es a las posibilidades, a acceder. ¿Está mal? No está mal, Andrés, no está mal. El derecho es una facultad, es una posibilidad. Fernando, lo que legalmente asiste al ciudadano. Y ahí Fernando pone un punto en lo legal, pone el punto en las normas. Y hay toda una escuela de derecho que dice solo hay derechos si hay normas. Pero hay otra escuela de derecho que dice es lo que el ser humano trae metido antropológicamente dentro de él, esa idea de justicia, eso de qué injusticia lo que está pasando, ese revolverme las tripas, esa es la génesis del derecho y es la visión antropológica del derecho. ¿Y qué hay que ser positivista y hablar solo de normas? Solo antropologista y hablar de lo que pasa, cómo los seres humanos viven, crean y recrean al derecho, cómo lo encausan, cómo arman estructuras con esa sensación, eso que sale hasta del inconsciente. No hay una fórmula. No hay una fórmula de qué es el derecho. Hannes lo pone como, José Luis lo pone en términos de pertenencia, también un término muy subjetivo, muy de la identidad, casi antropológico. Y Fernando habla de las capacidades de los sujetos, casi como lo que se decía al principio de accesibilidad, las posibilidades de hacer. Es un derecho, tener las posibilidades de hacerlo. Y es verdad que ninguna es mayor ni mejor que otra, pero de hecho hay corrientes jurídicas, que algunas las mencioné, y hoy también se está mirando mucho el derecho desde los aportes de las ciencias sociales. Y en ese ángulo hay mucha riqueza, pero también es cierto que es un sistema normativo con algunas reglas. No voy a detenerme en un curso de 2 horas en cuáles son las reglas básicas, pero hay reglas. Uno sabe que la norma superior deroga la norma inferior, que hay una jerarquía en las normas. Uno sabe que las normas nuevas van tapando a las normas viejas o derogando. Hay ahí todo un sistema de reglas y de competencias. Y entre esas reglas y esas competencias, lo primero que hay que tener muy claro es que hay como 2 formas de ver el mundo del derecho. Y bueno, imagino que se empezará a ver. Se ve re bien. Bien, otro poquito ahí. Hay como dos formas de entender. El mismo derecho de normas no es todo uniforme. Según en qué submundo del derecho vos estés, vas a estar con algunos criterios o con otros. Hay un mundo del derecho que es el que regula las relaciones entre los privados. Entre, qué sé yo, voy al almacén, compro un kilo de yerba,
voy a comprar un auto. Hay un mundo que es entre privados. La gente se casa, se divorcia, unión convivencial, es entre privados. Y ahí está el principio de que lo principal es la autonomía de la libertad. Nada me puede obligar si a mí si yo no doy mi consentimiento. Pero después está el mundo, cuando aparece el Estado, en ese mundo, el derecho público, donde la preeminencia es estatal. Y el Estado me puede obligar. Por eso que el Estado, como representante del interés común, del bien común, llamarle como quieras, el interés social, el Estado es preeminente, tiene una preeminencia pública. Y te va a poder dar reglas de por dónde te moves, qué haces y qué no haces. Y estas reglas que él pone, las pone también en las ciudades. Y uno dirá, pero en la ciudad yo tengo las propiedades privadas. ¿Y las propiedades privadas dónde irán? ¿En el derecho público o en el derecho privado? ¿Qué les parece? Recibo apuestas. Capaz que las están escribiendo, yo acá no veo, a ver si puedo. Privados. Claro, uno está muy acostumbrado a que el derecho privado, los inmuebles privados se mueven en el mundo privado, con las normas privadas. Sí, se mueve con la norma privada, entre privados, si voy a hacer una hipoteca, un contrato de alquiler, una compraventa, todo eso se mueve en el mundo privado porque y está en el Código Civil, que es un código del ámbito del derecho privado. Pero cuando tengo que ver cuánto va a construir, qué cantidad de usos le puedo dar o no dar, le quito usos, le saco usos, le pongo cargas públicas de obligaciones ambientales o patrimoniales, todo eso está en el derecho público. O sea que cuando yo planifico, si planifico sobre las calles, sobre las plazas, sobre el dominio estatal, sobre la propiedad estatal, estoy en el mundo del derecho público. Y cuando estoy en el mundo de los inmuebles privados, todos los inmuebles privados tienen alguna limitación de usos y de edificabilidades y cargas públicas. O sea que yo me estoy moviendo de mínima en un mundo que no es solo privado. Es privado y es público. Hago un proyecto para construir una casa y tengo que tratar de no pasarme del FOS 06 y del FOS 03 que tendré, no sé, o 1. Me está limitando el Estado. No estoy solo en un mundo privado. La compraventa, y digamos que la compraventa es del mundo privado. Pero si nos ponemos a hilar finito al momento de la compraventa, pagás un montón de impuestos, tenés que sacar la plancheta catastral, el certificado de dominio, ir al escribano. El escribano está regulado por el Colegio de Escribanos, que tiene una ley, que tiene una regulación pública. Si no estás de acuerdo con lo que hace el Colegio de Escribanos, lo podés denunciar. Y si no estás de acuerdo con lo que resuelva el Colegio de Escribanos con esa denuncia, podés ir a la justicia. O sea, que incluso cuando estás en el mundo de los derechos reales, del derecho privado, no estás tan fuera de los límites que el Estado te pone. Entonces, continuamente el Estado va poniendo márgenes y límites, aún en los inmuebles privados. Y menos mal que lo hace, porque si no, no se podría planificar sobre la ciudad. Y cada uno pondría en su lote lo que se le canta. Si yo quiero poner en mi lote de
8 por 30 en una área residencial de todos chalecitos y quiero poner un cementerio privado, todos dicen, no podés. ¿Por qué no puedo? No puedo. ¿Por qué no puedo? Si es mi propiedad y hago lo que quiero. No, no podés porque el Estado te está limitando. Y te está diciendo, no, mira, el uso cementerio privado va a ser planificado y va a ir a tal lugar. Entonces ahí es cuando el Estado continuamente puede planificar incluso sobre dominios privados. Y es por eso que el Estado pone límites incluso sobre dominios privados y poner zonificaciones y imponer planes, no es más que eso. Es ponerle limitaciones a esa propiedad privada, que es un derecho constitucional garantizado. Sí, todo bien, todo bien. Pero recordemos que tiene sus límites. ¿Dudas hasta acá? ¿Desesperaciones? Entonces nosotros nos vamos a sumergir en ese mundo que continuamente va a estar limitando el mundo, la parte privada de la ciudad. De modo tal que la parte privada ya deja de ser tan privada. Porque el Estado continuamente la está moldeando. Pero así como la moldea con los límites, también le da ganancias, ¿eh? También le da ganancias. Le está permitiendo hacer cosas que la valorizan. Y también el alejar o condicionar los usos complicados, los usos que devalúan los inmuebles, también valoriza al resto de los inmuebles. Que yo no pueda poner un cementerio privado en cualquier lote, también garantiza la valorización de esas propiedades privadas. Y cuando uno va vamos a ir primero por acá. Ahora todos los estados pueden meterse a planificar. ¿Qué planifica cada estado? Bueno, ahí Argentina tiene un sistema que es una federación con autonomías municipales. Es un país federal y hasta ahí todos tenemos claro, pero a la vez tiene autonomías municipales. Y esto no es menor. Porque cada vez que uno dice que hay autonomía, quiere decir que hay un ámbito de reserva que es propio de ese Estado. Hay algo que hace solo ese Estado. Ahora, cuando hay concurrencia, hay cosas que la pueden hacer dos o más estados. Y esa concurrencia puede ser que una parte hace un estado y otra parte hace otro estado. Digo, una parte hace la provincia, otra parte hace el municipio. O que los dos hacen todo. Entonces, cuando uno habla de federación y autonomías municipales, lo que va a estar claro es que hay un ámbito propio de reserva. Vieron que siempre aparece que juzgar es un ámbito de reserva del Poder Judicial. Claro, solo el Poder Judicial puede juzgar. ¿Qué sé yo? Dar leyes es un ámbito de reserva de las legislaturas. Claro, solo dan leyes las legislaturas. Pero cómo se organiza el Poder Ejecutivo es otro ámbito de reserva del Poder Ejecutivo. A veces las leyes le dicen los ministerios, pero después todo el resto de la organización estatal es todo ámbito de reserva del Ejecutivo. Son facultades propias que tienen. Y lo mismo va a pasar con estos tres niveles de Estado que tenemos, que son la nación, la provincia y el municipio. Hay un debate jurídico de larga data no resuelto de que si es primero la provincia o es primero el municipio. Porque muchos dicen los municipios son los herederos de los cabildos. Pero muchos otros dicen, no. En 1821, Rivadavia
quebró esa continuidad cuando sacó una ley nacional imponiendo municipios para todos y chau cabildos. De hecho, los cabildos que subsistían en el interior terminan de fenecer y ser sustituidos por municipios en la Constitución de 1853. Porque ahí esa Constitución, el artículo 5, dijo se garantiza el régimen municipal. Y ahí, si algún cabildo quedaba, termina de fenecer. Uno no sabe bien exactamente si hay continuidad o no hay continuidad. La verdad que parecen abogados hablando del sexo de los ángeles. Pero lo que sí está claro es que las provincias son las que generan a la nación, porque históricamente son las provincias las que existían, las provincias unidas del sur. Lo cantamos en el himno. Estas provincias son las que arman los pactos preexistentes que arrancan desde el Pacto Federal hasta el Pacto de San Nicolás, el Tratado del Pilar. Son todos pactos entre provincias donde ellas dicen que son las soberanas, que tienen el poder y que van a crear un Estado-nación, que finalmente se crea en 1853 porque es Urquiza el que cumple con esa creación. Eso implica que todo el poder radicaba en las provincias y las provincias delegan pedacitos de ellas, dan pedacitos de ellas para que se cree el Estado Nacional. Las provincias les dan la aduana. La aduana la pone la provincia de Buenos Aires en ese momento y la pone la provincia de Santa Fe, porque Rosario le hacía competencia ya a Buenos Aires. Pero que las aduanas van al Estado Nacional a hacer moneda y todo lo que es macroeconomía va al Estado Nacional. Asegurar la libre navegación de los ríos va al Estado Nacional. El ejército, se acaban los ejércitos provinciales en 1853 y hay un solo ejército, unas solas fuerzas armadas en el Estado Nacional. Entonces, hay cosas que uno lee en la Constitución y dice todo lo que hace a la cláusula del progreso y el desarrollo humano son cosas que las provincias le dan a la nación, pero que también ellas se las guardan, porque ellas también tienen políticas de desarrollo, porque son facultades que son compartidas, son concurrentes. La puede hacer nación, la puede hacer provincia. Por eso que vos vas caminando y te encontrás con que acá está el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y en el barrio de al lado está el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y caminas un poco más y aparece Asistencia Social del municipio. Hay cosas que las hacen los tres niveles. Y en materia de planificación, de lo que nos corresponde a nosotros, está claro que las provincias pueden planificar. Está claro que que parte de los municipios también pueden hacer sus planificaciones y que Nación puede planificar. Ahora, hay un debate muy fuerte sobre si las provincias le dieron a la Nación la capacidad de imponer una planificación a todo el país o no. La mayoría hablan de planificaciones consensuadas, pero no hablan de la posibilidad de que la nación le imponga planes a las provincias. Si uno mira el PET, el Plan Estratégico Territorial de Nación, es todo un gran consenso hecho en el COFEPLAN, que es el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial. Pero es un consenso y son planes orientativos, pero que Nación pueda sancionar a alguien, a una provincia por no cumplir un plan, está
fuera de todo margen, porque no fue eso delegado a la nación. Uno va a Brasil y eso en la Constitución de Brasil está delegado, un capítulo entero dedicado a eso, con 2 artículos, creo. Pero uno va, bueno, Ecuador es un país unitario, pero en la propia Constitución está muy claro la capacidad de planificación de nación y que todos tienen que cumplir lo que dicta la nación. O en Colombia, los planes de nación sustituyen a los planes regionales, bueno, distritales. Ellos tienen como 3, ahora no me acuerdo cómo se dividen, pero son como 3 niveles de estado distintos, no solo tienen provincias. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, doy por... Sí, usted claro, sí. está pidiendo. ¿Sí? No. Bien. Perfecto. ¿Qué necesitaría más explicación? Bueno, la respuesta sigo. Pero si aclaras la duda en algún momento... Perdón, no, ese no era de esto, Era anterior el no, ojo. No era de esto. Ah. De otra pregunta que hiciste. Bueno, si no, está bien. No. Gracias. Entonces, no, por favor, entonces, ¿qué tiene todo esto? Que la nación se conforma con lo que las provincias le dan. Ahora, en el mundo del derecho, toda delegación, lo que le dan, toda delegación se interpreta de carácter restrictivo. O sea, si no está explicitado, se considera que no está. Y si está explicitado, es solo lo explicitado. Cuando uno dice, en el artículo 75, inciso 19, dice que la nación tiene el deber de generar un territorio, poner las condiciones para el desarrollo de un territorio equilibrado. Bueno, de ahí está claro que algo puede decir. Ahora, ¿qué puede decir la nación? No sabemos porque no hay una ley nacional de planificación territorial que lo explicite. Hubo muchos proyectos, el proyecto del COFEPLAN, el FIGMUR, hubo muchísimos, pero no hay por ahora una posibilidad cierta de que alguno se pueda aprobar. Y además, cada uno de estos niveles estatales tiene norma superior, que es como una constitución, es la constitución propia. Cada nivel estatal tiene leyes o una norma legislativa y después las normas del Ejecutivo, que son decretos, resoluciones, disposiciones. Pero esto sucede en cada uno de los niveles. Antes de entrar a eso, quiero hacer una postilla más. El artículo 41 de la Constitución Nacional va a dice que en materia ambiental la nación tiene la capacidad de dictar presupuestos mínimos, o sea, condiciones mínimas que deben cumplir todas las provincias. Y esas condiciones mínimas las va a imponer a través de leyes. Entonces hay leyes nacionales en materia ambiental que hay que tenerlas en cuenta al momento de planificar, porque sin duda son un presupuesto mínimo. Después las provincias las pueden ampliar, pueden ser más estrictas que la nación. Si uno mira, por ejemplo, la ley de cuencas, de cuenca de ríos, la ley federal dice que tiene que haber una unidad
en el ordenamiento de la cuenca, una unidad en la gestión de la cuenca, y te dice que tiene que crearse un organismo de cuenca, y te dice que ese organismo de cuenca es a los fines de generar consensos, y nada más. No te está diciendo hay que eliminar a la Dirección Provincial de Hidráulica, o hay que eliminar, hidráulica no tiene nada que ver, no puede pisarse en un comité de cuenca, eso no te lo está diciendo. Te dice que va a haber un comité de cuenca que va a estar conformado por las jurisdicciones por las que pase esa cuenca y que tienen que llegar a consensos. Ahora bien, cuando uno después va a la provincia de Buenos Aires, el Código de Aguas tiene más detalles que la Ley Federal de Cuencas. Entonces te dice que además de los comités de cuenca, además de generar consensos, van a tener que hacerse cargo de los estudios científicos, son los responsables de la actualización de los estudios científicos de la cuenca y de la participación ciudadana. Toda la participación ciudadana en materia de ordenamiento de cuencas va a tener que pasar por los comités de cuenca. No por la Autoridad del Agua, lo que era la vieja Dirección Provincial de Hidráulica, hoy un ente autárquico que se llama Autoridad del Agua, sino por el comité de cuenca. O sea que la provincia le dio más facultades al comité de cuenca que las que le da la ley federal. ¿Y eso está bien? Sí, claro, porque la ley federal es un presupuesto mínimo, es lo mínimo que tiene que tener el consenso. Ahora después puede tener muchas más facultades. Uno mira la AIC, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca del Río Limay, Neuquén y Negro, y esa AIC es el comité de cuenca y es ella misma la que impone las cuotas de agua que hay que mantener en represa y que hay que ir liberando. Bueno, eso es mucho más de lo que decía la ley federal, y está bien, porque la ley federal es un presupuesto mínimo, y después las provincias lo pueden ir ampliando. ¿Se entiende? Es un lindo lío este, ¿eh? Sí. ¿Les surgió algún caso de los que a ustedes les tocan? De peleas entre la nación o el municipio. No sé, entre nación y municipio. No, digamos, hay un trabajo del comité de cuenca aquí en la provincia que está trabajando por las inundaciones en el límite con Santa Fe, digamos. Y ahí había conflicto entre Santa Fe y Santiago porque las aguas de Santiago pasaban a Santa Fe, una cosa así, y producían las inundaciones. Entonces ya hace varios años que vienen trabajando para buscar la salida. Creo que se aprobó un primer proyecto de canalización y obras hídricas, digamos. Junto con Nación también. No sé si es el caso. Claro, ahí es un buen caso. ¿Qué pasa en los casos de los comités de cuenca? No sé, nos fuimos por acá, pero bueno, podremos ir por otros ejemplos. Pero los comités de cuenca, lo que dice la ley federal, es que se tienen que poner de acuerdo las provincias por las que pasa esa cuenca. No dice nada si sí tiene que estar dentro del comité de cuenca. Nación puede estar, como en Coirco, y puede no estar, como en la que nombré de AIC, del Limay y el Neuquén y el Negro. Puede estar o puede no estar. Ahora, Nación siempre tiene la posibilidad de, a través de un convenio, colaborar con facultades que son provinciales o municipales. La posibilidad de asistir a las provincias o a los municipios siempre está.
Bueno, otras cositas más. Cada uno de estos niveles estatales, en un estado unitario es fácil. Nación pisa a la provincia pisa al municipio. Hay como una jerarquía. Uno va a Chile, hay una jerarquía. Lo que diga la nación pisa al municipio, pisa a la región. La región en Chile está medio que no sabe qué hacer, para qué existe, muy pocas facultades, pero ningún chileno va a negar que si algo regionalmente se define va a ser superior al municipio. A ver, ningún chileno hasta la reforma constitucional reciente donde aparecían las autonomías municipales y un proceso de autonomización regional. Ellos le llamaron de descentralización regional. Que, bueno, básicamente era un proceso también que iba a generar un Estado central no tan fuerte. Así que ahora veremos cuál es el nuevo proyecto que sale en Chile. Pero en Argentina no es tan sencillo, porque hay autonomías y las autonomías son ámbitos de reserva. Entonces, estos ámbitos de reserva los vas a ver claramente en las constituciones, en las normas superiores. La nación es la Constitución Nacional, la provincia. ¿Y este triangulito de acá? Que es municipal y tiene una norma superior. Nuestros compañeros del interior lo tienen claro y los porteños bonaerenses no. Son las cartas orgánicas municipales. Las cartas orgánicas municipales son una constitución. Tienen fuerza de constitución. Y cuando uno lee las cartas orgánicas municipales y ve la cantidad de cosas que puede hacer un municipio, se va a dar cuenta que muchas de esas cosas que puede hacer el municipio también las puede hacer. En materia de desarrollo, de derechos humanos, de políticas industriales. Pero como la política industrial no es de la provincia, bueno, el municipio también puede tener hasta su propia política. Pero quiere decir que eso es ineficiente, porque quiere decir que los 3 niveles estatales podrían estar haciendo lo mismo. ¿Que podrían estar haciendo lo mismo? Sí. Es ineficiente, es una presuposición. Uno podría decir, si hay 3 haciendo lo mismo, vamos a avanzar más rápido que si hay uno solo. O sea, ¿cuál es el criterio de eficiencia? ¿Siempre es la asignación del gasto o es el logro de los objetivos? Entonces ahí es como que en la provincia de Buenos Aires no existe la constitución, las cartas orgánicas, igual que en la provincia de Mendoza, no existen cartas orgánicas municipales. Tienen una ley orgánica municipal que es una ley, que no tiene nunca un rango constitucional, pero que además le dice los municipios en cada carta orgánica se dicen a sí mismos lo que van a hacer, todo lo que ellos pueden hacer. En provincia de Buenos Aires y en Mendoza no es así. El municipio no puede hacer nada si la ley orgánica no lo habilita. Esto es una rémora que viene de antes de que se consagre la autonomía municipal en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, porque estas leyes orgánicas eran anteriores y no modificaron su estructura. Ese principio de el municipio no puede si la ley orgánica no le dice. Si la ley orgánica provincial no le dice, el municipio no lo puede hacer. Esto no lo dijo, no lo modificaron. Y esto fue un fuerte debate, donde entre esas cosas entraba por qué la provincia de Buenos Aires tiene que aprobar cada ordenanza que saca un municipio en materia de ordenamiento territorial. 89-12. Si no habría que actualizar la 89-12, ahora que hay autonomía municipal. Y justo en un caso de esos, el caso Born, se terminó resolviendo
que son las de provincia de Buenos Aires, es una autonomía municipal más limitada, pero igual es autonomía. Esas cosas así jurídicas que a veces cuesta entenderlas. Pero eso es lo que tenemos hoy. Que no todas las autonomías municipales son iguales, sino que dependen de cada provincia. Y además de que depende de cada provincia, vos vas a Neuquén, tenés municipios de primera, de segunda y de tercera categoría. Los de tercera categoría son como las comunas santafesinas, y las comunas de santafesinas son autónomas. Ahora, cuando vos vas a la ciudad de Buenos Aires, ¿y cuál es la autonomía de las comunas de la ciudad de Buenos Aires? Que eligen sus juntistas comunales, pero después todo lo demás terminan de... y la cuadrilla de reparaciones. Después todo lo demás termina dependiendo del Estado central de la ciudad de Buenos Aires. Entonces no son todas las autonomías iguales. Perdón. Y sí, escucho. No, igual no quería interrumpir, pero que tenía una consulta puntual sobre el tema o sea, sobre este caso, por ejemplo, de Neuquén, de estas categorías que se mencionaban. ¿Son categorías que están estipuladas en algún lado o es algo que está considerado que es así por algún motivo? Por el nivel de autonomía, por ejemplo. Están estipuladas en una ley orgánica, una ley provincial orgánica municipal. Esa ley orgánica municipal dice: los que tienen más de tantos habitantes pueden dictar su propia carta orgánica, o sea, pueden decir los temas que van a tratar. Los que tienen menos de cierta cantidad de habitantes, que creo que eran 5.000, son de segunda categoría y va a haber un intendente y un consejo deliberante, igual que en los de primera categoría, pero no van a dictar carta orgánica. O sea, no van a poder ampliar las cosas a las que se dedican, sino que solo van a poder hacer lo que la ley orgánica municipal les dice que pueden hacer. Y además, estas leyes orgánicas municipales están muy focalizadas al municipio ABL, ¿no? Al municipio de alumbrado, barrido, limpieza, no desarrollo social, productivo. Entonces, las de segunda categoría en Neuquén solo tienen intendente, al igual que las de primera, tienen consejo deliberante, al igual que las de primera, pero tienen un ámbito más limitado de actividades, de qué pueden hacer y qué no hacer. Y finalmente, las de tercera categoría son las juntas comunales. ¿Qué es una junta comunal? ¿Es un ejecutivo o es un legislativo? Porque son 5, en el cual el presidente de la junta es un primus inter pares, es apenitas un poquito más que los demás, solo para organizarse, pero nada más que para organizarse. Entonces, todas las resoluciones de la Junta Comunal en Neuquén son legislativas y los decretos del presidente de la Junta Comunal son ejecutivas, son decretos. Si uno va a las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, la comuna de la Ciudad de Buenos Aires, las resoluciones que puede sacar son solo de organización interna de la comuna, que es trasladar al personal tal de, no sé, de patentes a espacio público, a reparación de espacio público, que es habilitar compras o contrataciones, pero no hay facultad legislativa en las juntas comunales de la Ciudad de Buenos Aires. Las de Santa Fe tienen facultad legislativa. De hecho, los códigos fiscales de las comunas de Santa Fe, la norma de ordenamiento territorial, se aprueba todo por ordenanza de la Junta Comunal.
Pensar en ordenanza o ley de la Junta Comunal en Ciudad de Buenos Aires es un disparate. No es posible, no está en su ley orgánica, que la ley orgánica de comunas de la ciudad, ¿no? La 1777. Entonces, cuando uno se mete en este mundo, es un rompecabezas tal que tiene que ir caso a caso resolviéndolo. No, es muy difícil. Cada vez que vos te metes a hacer una consultoría en un municipio, es de vuelta a revisar toda la norma provincial, la norma municipal, a ver qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Por eso cuando en los cursos, los que me tuvieron, sobre todo el curso de ProPur, uno que hace un caso y del caso toda la norma que se desprende hacia arriba. Porque cruzaste la General Paz, cruzaste una avenida, una ruta y cambiaste de jurisdicción, cambiaste de provincia, cambiaste de municipio y la norma cambia. Por eso, para probar, tienes que focalizarte en un caso, en ese curso de ProPur, tienes que focalizarte en un caso y del caso empezar a subir la norma. Porque Argentina tiene esto, te cambia el mapa jurídico continuamente. Entonces, cuando odian a la jurisdicción, la palabra jurisdicción, que implica hasta dónde llega cada estado, que las jurisdicciones no nos dejan planificar, tienen razón, es un entrevero. Y para planificar interjurisdiccionalmente solo hay que empezar a sumar consensos entre las jurisdicciones, solo sumando consensos se puede planificar, porque la Constitución Nacional no previó la metropolitaneidad. Y si yo quiero hacer algo metropolitano, tengo que entrar a sumar los consensos de todos los que integran esa metropolitanidad. De todos los estados que integran esa metropolitanidad. Bueno, y finalmente, nada, están las constituciones, están las leyes nacionales, provinciales y las ordenanzas. Las ordenanzas tienen rango de ley material. Desde 1987, el caso Juliedad, Promenade con municipio de San Isidro, quedó claro que los municipios cuando dictan ordenanzas, las dictan representantes del pueblo elegidos igual que los diputados, con las mismas garantías de los diputados, que regulan en lo municipal cuestiones con fuerza de ley, igual que las leyes provinciales. Y finalmente la frase que utilizó la Corte en ese caso es: las ordenanzas son ley material y tienen la capacidad de regular los derechos constitucionales igual que las leyes provinciales y que las leyes nacionales. Vieron que todos los artículos 14 de la Constitución dice que todos los derechos reconocidos en esta Constitución se ejercen conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, las leyes que reglamenten su ejercicio tiene que ver, es para las leyes nacionales, es para las leyes provinciales y es esa facultad de reglamentar los derechos para las ordenanzas, incluso de las juntas comunales como Santa Fe. ¿Se entiende? Uf. Bueno, ¿y qué pasa volviendo un poco al principio? Yo regulo sobre las yo cuando planifico y le pongo una mirada jurídica sobre la planificación, estoy planificando sobre un espacio catastrado. Salvo que sea la cordillera de los Andes, creo que está todo catastrado, hasta los lagos. Entonces, lo que uno está continuamente es mirando
qué cayó en una propiedad privada o dominio privado y qué cae en un dominio estatal. Porque ese es el régimen que aplica un régimen o aplica otro régimen. Entonces, rápidamente la Constitución Nacional nos dice que garantiza la propiedad privada. Nadie puede ser privado de ella si no es fundado en ley. Pero las leyes pueden ponerle sus limitaciones. Por esto el artículo 14 de según las leyes que reglamenten su ejercicio. El artículo 41 que habla de el tema ambiental, que ya hablé y ahora tengo que empezar a ir rápido, así que... Bueno, y finalmente en el propio Código Civil se reconoce esa preeminencia de la que hablábamos al principio. ¿Se acuerdan que decíamos que esta intersección, el derecho estatal está pisando al derecho privado? Y eso no es un capricho de este docente. Eso es así porque hasta el propio derecho privado en el Código Civil reconoce que el derecho público es preeminente, es más fuerte que él. Y lo hace en varios lugares. Cuando mira la relación en la parte general del Código Civil, que algunos dicen que es aplicable al derecho público y al privado, esta primera parte, hasta el 240 inclusive, se aplica a derecho público y privado. Pero dice, los derechos individuales, entre ellos el de propiedad privada, y su relación con los derechos de incidencia colectiva. Los derechos de incidencia colectiva son los que puede reclamar cualquier privado. Cualquier privado no, cualquier grupo de ciudadanos. Ahora, la incidencia colectiva la puede reclamar cualquier grupo de ciudadanos, pero cada vez que se abre un amparo por un derecho de incidencia colectiva, se lo cita al Estado. ¿Por qué se lo cita al Estado? Porque si reclama un grupo de ciudadanos un derecho, está demostrando que el que falló es el Estado. El primer responsable en que los derechos colectivos, sociales, ambientales, que los derechos humanos se cumplan, hay un primer responsable que es el Estado. ¿Qué Estado? Los tres niveles de Estado. Los tres estados. Entonces cuando reclaman los privados, reclaman los ciudadanos y hacen amparos colectivos por el derecho ambiental, el primero que falló ahí es el Estado. Por eso el Estado es parte en todos esos amparos. ¿Y cómo es esa relación entre esos derechos sociales, ambientales, derechos humanos, llamados también derechos de incidencia colectiva, y los derechos de un privado, un particular como es el dueño de un inmueble? Iba a decir que la ley no ampara el ejercicio abusivo del derecho individual. O sea, el derecho individual se reconoce, pero no si va a ser abusivo. ¿Y cuándo es abusivo? Cuando afecta al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. O sea, todo bien con los derechos individuales hasta que afectan los derechos del ambiente y los derechos colectivos. Y esto lo dice el propio Código Civil. Después en el artículo 240, cuando habla de los bienes, de las cosas, los bienes entre los cuales están las propiedades privadas y las públicas, iba a decir otra vez que hay preeminencia de los derechos colectivos sobre los individuales. Cuando define la propiedad privada el Código Civil, la define exactamente igual que como se definía en el mundo del derecho romano, como la definió el Código Napoleónico en Francia en 1815, la define exactamente igual que como la definió Beresarfe en el Código Civil de 1863,
Pero en este Código Civil vigente desde el 2013, se le agregó algo a la definición. Porque la definición histórica y vigente es la propiedad privada o el dominio, como le quieran decir. La propiedad es el derecho a usar y gozar de una cosa. Es el derecho a usar y gozar de una cosa. Lo que no está diciendo, no dice que es el derecho a usar y gozar de una cosa con exclusividad a otros. Pero aunque no lo dice, eso siempre se entendió así. Y ahora en el 2013, a esa definición de el derecho de usar y gozar de una cosa, se le agregó dentro de los límites previstos por la ley. Todos tus derechos de propiedad privada están limitados por la ley y las ordenanzas tienen rango de ley. Son ley material. O sea que otra vez el derecho público limita al derecho privado. No lo puede anular. Si lo van a anular, es una expropiación inversa. Y ahí sí es la garantía constitucional del artículo 17, nadie puede ser privado. ¿Está bien? Privado de un inmueble, de una propiedad. Pero la puede limitar. Como si fuera poco, después dice en este artículo que las limitaciones impuestas a las propiedades privadas en el interés público están regidas por el derecho público, por el derecho administrativo. ¿Entienden por qué en ese conjunto de derechos el privado quedaba solapado por el público? Porque todas las normas de ordenamiento territorial y ambiental pesan más que la propiedad privada. No la van a poder anular, pero la pueden limitar. Y todavía dice el aprovechamiento, o sea, sacarle guita, es la renta urbana, la renta de los inmuebles. El aprovechamiento y uso de las propiedades debe ejercerse de conformidad a las normas aplicables en cada jurisdicción. O sea, la renta urbana se tiene que ejercer en conformidad a las normas aplicables en cada jurisdicción. ¿Por qué cada jurisdicción? Porque incluye a los municipios. Es norma provincial, norma municipal. Y finalmente dice, todas estas limitaciones puestas por el interés público, no, en el 1971, no se ve acá, a ver, sí, ahí está. Ay, todas las limitaciones impuestas por el interés público no son indemnizables, a menos que haya la actividad de un hombre, no del Estado, la actividad de un funcionario, de una persona que agrave el perjuicio. O sea, un caso rarísimo que pocas veces se vio. Hay un caso, el caso Carranza, que no lo voy a decir porque, nada, estoy a 50 minutos de terminar, pero ahí la Corte entendió que el presidente de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos había actuado con saña contra el dueño del inmueble para perjudicarlo. Y eso habilitó una indemnización y un juicio tremendo y después parte de una expropiación. Pero si yo tenía la posibilidad de construir 10 pisos y ahora me puedo construir 3, los límites impuestos al dominio no generan indemnización. ¿Se entiende hasta acá? No lo dice Pepe, Sí. lo dice el Código Civil. Sí, sí. Qué potencia que tenemos los municipales. Bueno, no sé, nos hicieron ciudad autónoma. Pero tenemos ¿cómo podríamos limitar las propiedades y minga con indemnizar? ¿Y cuándo se indemniza? Bueno, cuando se indemniza, hay dos
dos momentos de corte en la indemnizabilidad. La Corte ha admitido en el caso Julierat, con municipio de la Ciudad de Buenos Aires, cuando hay plano aprobado hay que indemnizar, si no, no se indemniza. Y después hay otro caso que es con haber presentado los planos, caso Petruccelli. Y ahí por eso van a ver que a veces los códigos de ordenamiento territorial dicen no hay indemnizabilidad hasta la presentación de planos. Ahora, si lo que presentaste te lo rebotaron, fuiste. La nueva presentación tendrás que ajustarte a la nueva norma. Por eso es que cuando va a cambiar un código, todos corren a presentar planos. Porque a ver si me dan menos constructividad de la que tenía antes. Me cagaron. No es indemnizable. Si presenté el plano, la puedo discutir. Bueno. Y paso, archivo que les desinterese todos estos casos. ¿Eso pasó en el caso de la Ciudad de Buenos Aires en la última modificación? ¿O ya se presuponía en realidad que capaz muchos iban a tener más constructibilidad con el nuevo código que con el anterior? ¿O fue al revés, digo? Claro, Ciudad de Buenos Aires, te cuento un poco, creo que algo estuve, en una parte del proceso estuve, en otra parte no estuve. Pero inicialmente, para definir las nuevas alturas, tomaban la altura más frecuente, la medida más frecuente de altura en cada manzana. Eso implicaba que en algunos lugares iba a bajar. Por eso se sacó un decreto y se suspendieron por 45 días las presentaciones de plano. Cuando va a la legislatura, es la audiencia pública, y después de la audiencia pública le dieron a todas las unidades morfológicas 2 pisitos más, o un piso más. Y al año siguiente otro piso más. Con lo cual vos tenés unidad de altura media y es 7 pisos al frente, altura media, 7 pisos al frente y 9 atrás. Si esa es la media, ¿qué será la alta? Pero esa deformación llegó porque en el proceso empezaron a levantar las alturas, una vez que pasaron la audiencia pública, se empiezan a levantar las alturas y eso terminó definiendo que casi no haya manzana que haya perdido edificabilidad. Pero eso por los intereses en juego, no porque no hubiera posibilidad de, si se aprobaba como se mandaba a la legislatura, iba a haber gente que iba a tener menos constructividad potencial. Ok. Bueno. ¿Se está viendo? Ah, no se está viendo. No, no se ve pantalla. Vamos a subirlo. Bueno, volvemos a subir. Bueno, y habíamos dicho que ambientalmente la nación tiene la Constitución que le dice puede dictar presupuestos mínimos. De ese artículo 41 sale la Ley General de Ambiente y leyes especiales. La Ley General de Ambiente hay varios principios. El primer principio es el principio de congruencia, que tiene que haber congruencia entre las legislaciones provinciales y municipales. Y esto no es menor, porque lo que ha dado la Constitución Nacional de 1994 es que los recursos naturales son de las provincias. Antiguamente eran de nación. Uno ve piensa la ley de hidrocarburos
Mosconi, que nacionaliza todo el petróleo que hubiera en el subsuelo, o la ley de Frondizi, y eso cambia en 1994 por la Constitución, y todos los recursos naturales son provinciales. Imaginemos el litio, o por ejemplo todo lo que son las licitaciones de minería, son todas provinciales. Ahí Nación puede promover o no, puede cobrar los impuestos de la exportación, pero el resto es todo provincial. Y además, si bien los recursos naturales, como los recursos naturales son provinciales, se entiende que la jurisdicción sobre ellos es provincial. Con lo cual Nación tiene una facultad mucho más limitada, más de apoyo a las provincias que de ella poder ejercer por sí misma las facultades. Ahora, en este principio de congruencia, lo que está pidiendo es la congruencia entre los 3 niveles estatales. Hay muchas veces lo que sucede también es que los municipios avanzan en materia de ordenamiento ambiental, y avanzan de una manera porque no lo hace la provincia. El mejor ejemplo son las legislaciones de arbolado, que generalmente son ordenanzas, las de ruidos, generalmente son ordenanzas. Entonces, si bien la legislación ambiental radica en las provincias, vas a encontrar que hay mucho en materia municipal. Todo lo que es la materia de regulación industrial es provincial. Lo que es, a veces las provincias delegan algunas facultades en municipios. No sé, por ejemplo, en Morón, al municipio de Morón se le delegó la aprobación de las industrias de segunda categoría. Pero vos cruzás a Hurlingham y segunda categoría tenés que tramitarlo en La Plata. Bueno, esas cosas pasan. Por eso es que esto es un trabajo muy artesanal, muy de buscar caso a caso. Bueno, el otro principio es la prevención, es tratar sobre las causas y las fuentes que generan los daños ambientales, no quedarse solo en reparar el daño, sino en evitar que suceda. El otro principio es el principio precautorio. El principio precautorio es cuando no se sabe si algo contamina o no, se prohíbe. Podría ser indubio pro nec. En la duda, no. Es eso, un principio precautorio. No sabemos si contamina o no contamina. Hay información que dice que esta pintura fabricar esta pintura contamina o fabricar esta pintura no contamina. Bueno, no sabemos, entonces se prohíbe. El principio de equidad intergeneracional, o sea, va a ser sustentable lo que permita continuar al ambiente para las generaciones futuras. El principio de progresividad es cada vez que avanzaste en un derecho ambiental, después no se puede retrotraer, ir para atrás. Es un principio que viene en los derechos humanos. Cada vez que avanzaste en la conquista de un derecho humano, suponete, no podés ir para atrás. No se puede prohibir lo que ya se consiguió. Conseguiste un derecho a la educación inclusiva, no podés ir para atrás. Bueno, el principio de responsabilidad, que quien genere el daño ambiental tiene que hacer las acciones correctivas y los costos. El que genera el daño tiene que reparar y pagar.
esto del caso de Amarras de Gualeguaychú, que es un emprendimiento que se empezó a hacer sin autorización ambiental y está todo el refulado hecho. Bueno, llegó a la Corte Suprema y la Corte le ordena a la empresa volver a su costo la situación anterior, deshacer el refulado. Creo que va a haber una presentación de quiebra antes que hacer eso, pero el principio jurídico es este. Hay un principio de subsidiariedad, o sea, todo lo que pueda hacer el Estado más chiquito no lo tiene que hacer el Estado más grande. Es como decir, la prioridad la tienen los municipios y las provincias. Y el Estado Nacional es subsidiario. El principio de sustentabilidad es como el de las generaciones futuras, y que los estados tienen que cooperar y ser solidarios entre ellos. Ahora bien, la Ley General del Ambiente lo que impone es estos instrumentos, que básicamente es el ordenamiento ambiental del territorio. ¿Y qué es eso? Bueno, es ordenar el territorio para proteger un ambiente. El mejor ejemplo es la Ley de Glaciares, en la cual vos tenés que sobre el glaciar y alrededor hasta una cierta distancia es intangible, el glaciar es intangible, que no puede haber una explotación turística si no es a cierta distancia, que no puede haber ciudad o edificación o tala a tanta otra distancia. Esa regulación de zonificación para proteger un recurso natural es el ordenamiento ambiental del territorio, que es como el ordenamiento territorial, porque te está diciendo, te zonifica para decirte lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, pero referido a un ambiente. Por supuesto, también hay gente que acá quiere ver a los códigos urbanos y que el ordenamiento ambiental del territorio vino a sustituir al ordenamiento territorial. Puede ser. Lo que es muy, muy difícil es esta situación de tener un régimen ambiental legal, las normas ambientales por un lado y las normas urbanas por otro. ¿Hay una especificidad para que haya norma urbana? Sí. Pero toda norma urbana te cambia el ambiente urbano. El hábitat urbano te lo cambia. Puedo construir más o menos. Puedo hacer estas actividades o no puedo hacer estas actividades. Hay un hábitat urbano que te lo va modificando. Bueno, el otro instrumento es la evaluación de impacto ambiental, hoy vigente en todas las provincias. Un sistema de control y sanción sobre actividades antrópicas, la educación ambiental, generar información, la participación ciudadana y finalmente tener fondos de promoción ambiental y seguro ambiental. Bueno, y después las leyes especiales que son un poco todas estas que están acá. Entonces vos tenés la ley de residuos peligrosos, que todas estas leyes son de presupuestos mínimos, pero hay algunas de presupuestos mínimos que son muy taxativas, ¿no? Entonces, prohíbese el uso del lubricante PCB en todo el país. Tiene un detalle muy fuerte y hasta obliga en cierto tiempo a deshacerse de ese lubricante cancerígeno. Es de una taxatividad, hoy no se puede usar PCB para lubricar algo o para enfriar. Está prohibido en el país. Lo mismo que en los depósitos nucleares. Están prohibidos y que en la propia Constitución Nacional.
Ahora, tenés otras que son más genéricas, o que, qué sé yo, la ley que hay que generar información ambiental termina siendo como más genérica. Y finalmente la última es el Acuerdo de Escazú. Que el Acuerdo de Escazú tiene cosas muy importantes porque es la primera vez que se firma un tratado ambiental. Hasta ahora venían firmándose declaraciones, la Declaración de Río, la Declaración, que eran documentos que servían, pero que no eran un tratado. Cuando es un tratado, y esto por la Convención de Viena, todo tratado que se aprueba es ley imperativa. Las declaraciones no terminan de ser una ley imperativa. El Tratado de Escazú termina siendo una ley imperativa, que hay que tenerlo también en cuenta al momento de la planificación. Porque lo que propone el Acuerdo de Escazú es que tiene que haber participación ciudadana para tratar temas ambientales, con información adecuada, y hasta ahí dice lo mismo que la ley 25.831, pero la novedad es que el Estado Nacional asume la obligación de defender a los organizaciones y personas promotoras de los derechos ambientales. Y eso es algo que es novedoso, eso es algo que no existía. Una obligación del Estado Nacional de defender a los promotores de los derechos ambientales. ¿Se entiende hasta acá? Sí, vamos. Como me queda media hora. Me queda media horita y quiero dejar algún espacio para preguntas y demás. Voy a meterme un poco con el tema con una pregunta. Que pueden escribirla y sería algo así. ¿Qué piensan? ¿Toda norma es obligatoria? Debería, me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Puede ser de intención? ¿Norma de intención? Bueno, yo me voy a referir a un caso que es un comentario sobre un caso que es Ernequian contra Sofovich, donde la Corte definió ese tema y dijo que toda norma es obligatoria, pero las obligaciones no son todas iguales. Entonces hay principios y hay reglas. Hay principios que son genéricos indeterminados, como los que veíamos recién, el principio de precautorio, el principio de cooperación, todos esos principios ambientales. Los principios son escrituras cuando escribes en la norma de modo indeterminado y genérico. ¿Son obligatorios? Sí, son obligatorios. Y orientan al Estado a lo que tiene que hacer el Estado. Y le da fundamentos a los funcionarios públicos para definir cosas, y a los jueces. Le dan fundamentos para definir. Pero hay otra forma de redactar las normas, que son las reglas. La regla es la determinación precisa de un hecho que deduce una solución.
una regla lo que hace es, lo hace autómata al funcionario. El funcionario no tiene un margen de decisión, porque si tiene un margen de decisión, tiene que ir según los principios, la norma redactada genéricamente. Pero si le define con precisión el hecho, y de ahí sale una solución, el funcionario ya es un autómata. Por ejemplo, el que matare a otro define una situación precisa. El que matare a otro, 8 a 25 años de cárcel. Y se deduce la solución. La solución, 8 a 25 años de cárcel. La determinación precisa. En el R1, FOT 1. Y de ahí se deduce, es una determinación precisa y se deduce una solución. Que es que si estás dentro del FOT 1, sos aprobado. No hay nada que definir. O sea que los principios son programáticos, son una norma que orienta, que programa, que conduce, y la regla es una norma operativa que te hace, le quita la responsabilidad al funcionario. Y esto no es menor. Porque cuando uno va a hacer los planes, la primera pregunta que parece es, ¿qué hacemos? ¿Lo aprobamos por ordenanza, por ley? ¿Es lo mismo aprobarlo, no para aprobarlo? Porque en sí un plan, bien, son un marco normativo, exacto. El plan es un marco y orienta. En ese punto, si lo pones por ley, va a ser obligatorio. Si no lo pones por ley, va a orientar a los funcionarios, si quieren. Si quieren. Si lo pones por ley o por ordenanza, los estás obligando. Ahora, gran parte de los planes no son reglas. No es FOT 1. Es orientativo. Si yo digo ciudad diversa, plural y no sé qué más que dice el plan urbano ambiental de la ciudad. El plan urbano ambiental de la ciudad es ley. Dice, la ciudad será plural, diversa, saludable y no sé qué, dos cosas más que no recuerdo. Sí, me orienta hacia ahí, pero no me está diciendo alguna obligación concreta que tenga que hacer. Me orienta, me guía, pero no termina de generar que el funcionario sea un autómata. ¿Se entiende? Si uno mira el mismo plan urbano ambiental de la ciudad, como obligaciones operativas ponía hacer el código urbanístico, el nuevo código de la edificación y el código ambiental. Ahí había 3 obligaciones. Todo el resto era generar un corredor verde en la zona norte. Bueno, yo veo que aparece las torres en el Tío Federal, digo, ¿dónde está el corredor verde en la zona norte? ¿Qué tiene que ver con estas torres con un corredor verde en la zona norte? No. Pero lo termina orientando al funcionario, pero tampoco lo termina de hacer un autómata, porque nadie dijo hasta dónde va a ser ese corredor verde, si era desde la avenida Udaondo o si era desde Campos Salles. No estaba definido eso. Esa ley no tiene un plano. Entonces ahí los orienta a los funcionarios, pero también orientar da un margen a hacer cosas. Ahora, obligaciones puso hacer 3 códigos, de los cuales hizo 2. Todavía hay uno en espera. Y lo que tardó, porque del 2008 al 2016, al 2018,
Wow. 10 añitos tardan. Entonces, nada. Si no, un plan, ¿lo tengo que hacer norma? ¿Norma o no lo tengo que hacer norma? Y ¿cuánto me obliga y no me obliga un plan? Bueno, voy a tener que ver qué hay de regla, de cosa así concreta que diga y qué hay de cosa indefinida. Porque hacer un plan no es hacer un Gantt, un gráfico de Gantt, un camino crítico, un cronograma. Los planes estratégicos son más genéricos. Si vos me dijeras que vienen con un gráfico de Gantt, te diría que eso puede obligar al funcionario, lo pone más en autómata, pero también te diría que estás haciendo un desastre político, estás regresando a la época de la planificación clásica que sabemos que nunca funcionó y nunca se cumplió. Así que, no sé, yo por ahora terminaría en estos lugares. ¿Dudas, preguntas? Es aburrido el derecho, ¿eh? No hay cómo hacerlo divertido. Cuando hablamos de la jurisdicción, cuando hablamos de las jurisdicciones, las provincias, digamos, creo que la mayoría están divididas por departamentos. La figura del departamento, no sé si tiene alguna figura legal de administración o no, porque, digamos, haciendo consultas, digamos, por casos puntuales, digamos, de los ejidos urbanos, por ejemplo, que pasan un límite departamental, y me decían que la división se la aplican básicamente a la parte judicial y a la parte de seguridad. En principio, interpreto yo por los juzgados están divididos por departamento, tienen injerencia por departamento, pero no encuentro nada que tenga que ver con el ordenamiento del territorio. No sé si hay algo de eso. Es muy confuso el término de departamento. Porque cuando decís departamento no todos lo ven y lo definen de la misma manera. La forma que a mí me parece más clara es municipios colindantes, o sea que donde termina un municipio empieza el otro, como es en la provincia de Buenos Aires, y municipios no colindantes, como es Entre Ríos o Río Negro. Entonces, entre el ejido de un municipio es alrededor de una ciudad o un poco más, y entre ciudad y ciudad, entre ejido municipal y ejido municipal, hay un espacio que no es tierra de nadie, sino que es de administración directa de la provincia. Entonces, cuando vos tenés un ejido, los ejidos municipales no son colindantes, ya sabés que en el medio va a estar la provincia. Entonces vos querés hacer una explotación, turística, entre dos municipios de Río Negro, y capaz que tenés que ir a tramitar la Viedma, porque ese espacio territorialmente lo administra la provincia. Algo que no podría pasar en provincia de Buenos Aires o en Santa Fe, donde los ejidos son colindantes. Termina uno, un municipio, empieza otro. Ahora, pero los municipios en esos casos, el municipio es el territorio y adentro hay otras ciudades con autonomía o dependen de ese municipio todas. No, la relación municipio-autonomía es 1 a 1. No. Bien. Sí, o sea, yo creo, lo que pasa es que, digamos, nosotros aquí tenemos un problema, como en muchos lados seguramente, que hay emprendimientos que se vuelcan en los bordes de los ejidos. Entonces, se hace necesario algún tipo de legislación de ordenamiento por parte de la provincia para poder regular eso, porque pasan a ser, digamos, como híbridos, pero a la vez reclaman servicios de los municipios.
Claro, es muy complicado ese tema, porque la provincia no tiene legislación, la tiene que aprobar un funcionario provincial y no tiene ninguna norma que lo respalde. Yo me acuerdo, estaba en Los Antiguos y en Santa Cruz son ejidos no colindantes. Estaba en Los Antiguos, entonces Los Antiguos estaba en un proceso de sostener la producción local en medio de las alamedas y creo que hacen cerezas y guindas, pero donde terminaba el ejido, fueron a la provincia y le instalaron una cantera. Y claro, y todos los desperdicios de la cantera y toda esa agua contaminada de la cantera iba por por donde tenía que ser el riego de las guindas y las cerezas. Entonces, la provincia habilitó, se cagó y consultó, pero además no sabemos, yo nunca supe con qué norma habilitó la provincia eso. Y ya hay muchos líos de eso, muchos. El Río Negro había sacado una ley provincial en la cual le decía al funcionario público provincial que tenía que utilizar la norma del municipio más cercano. Y no es lo mejor, pero viste, para empezar... Puede servir de algo. Bien. Claro, no es lo mejor, pero entre estar desnudo y un taparrabo, bueno, es un poquito de pudor por lo menos, un poquito de seguridad. Sí. Bien. Sí, yo a veces pienso, si no tengo que, para hacer más divertido el derecho, traerme un pompón rojo en la nariz, cosas de esas, ¿viste? Con respecto, bueno, ya aprovecho, con respecto en algunos códigos, o por lo menos lo que hemos manejado aquí en Santiago, hay un punto donde habla de los casos especiales. Esos casos especiales serán tratados por el Departamento Ejecutivo. Pero había otra definición que decía que serán casos especiales todos aquellos que no están enunciados en este código. Entonces, ahí se producían las grandes discusiones donde decían, bueno, yo quiero aprobar por caso especial, mayor altura, quiero apoyar o la instalación de algo, y decía el caso especial lo justifica. O sea, eran las dos bibliotecas que manejábamos en las discusiones, digamos. O sea, si está escrito que no se puede hacer o que sí se puede hacer, no hacía falta hacer, digamos, tendría que ser algo muy extraño al código para que se pueda tratar como caso especial. ¿Sería así? Yo te voy a dar mi visión de esas situaciones. Vos regulás propiedades privadas. Desde el Estado las regulás. Así como el Estado regula la luz, el gas, regula el comercio, regula propiedades privadas a través de los códigos. La propiedad privada es un derecho constitucional, sí, está todo ok, y se ejerce según las leyes que reglamenten su ejercicio. Un derecho constitucional se regula según las leyes que reglamenten su ejercicio. Lo dice el artículo 14 de la Constitución y es la base del derecho regulatorio. Ahora, si vos no tenés ley, lo que tenés que tener es ordenanza, que es ley material. Pero no puede quedar en manos del Ejecutivo la regulación. Bien. O sea, todo código tiene una válvula de escape para cosas nuevas. Ciudad de Buenos Aires, la válvula de escape la puso en los convenios urbanísticos aprobados por legislatura. Lo mandó a ley. Sí, sí. ¿Querés excepción? Anda a ley, pero no por funcionario. Porque el funcionario no tiene la capacidad de regular un derecho constitucional. Necesitas, es excepcional. Bueno, sí, por ahí está justificado. Pasarlo por el Consejo Deliberante. Bien. Bien, gracias.
Tengo una Por favor. consulta. Dime. Entré tarde a la clase, así que pido disculpas si por ahí mi pregunta ya fue respondida. Quería consultar qué pasa en el caso de los municipios de la provincia de Buenos Aires, donde muchas veces se aprueban ordenanzas en el Consejo Deliberante que no son convalidadas por la provincia, que hacen modificaciones en los usos de suelo, por ejemplo, pero que se implementan en la realidad. ¿Qué pasa con esas situaciones? Más cuando pasan los años, esos cambios, digamos, en los usos se dieron. ¿Qué sucede con eso? Porque he visto hasta casos en los que planos de subdivisión salieron con la mención en las notas a ordenanzas que no tienen su correspondiente convalidación por la provincia. Ahí hay un caso que se llama Bornik, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y que después lo ratificó la Suprema Nacional. No me acuerdo ahora contra qué municipio era. Pero lo que termina diciendo ahí es que la ratificación provincial, que está, creo que el artículo 56, ahí de la ley 8912, tiene plena vigencia. Y eso implica que no entran las ordenanzas en vigor hasta que lo ratifica la provincia. Eso es lo que hay hoy. A hoy se llegó con mucho debate. Hay todo un periodo desde los años 2000 hasta el 2005 en que los municipios empezaron a decir: soy autónomo con la Constitución Nacional que me defiende mi autonomía, este artículo de la ley 8912 no sirve, ya está derogado. Entonces basta con mi ordenanza. Sobre eso los mandaban los planos al catastro provincial, y el catastro provincial a veces los aprobó y a veces dejó una nota: falta tal cosa. Los que el catastro provincial aprobó, o sea, le puso el sello que dice autorizado, está autorizado. El que dice falta tal cosa quedó a lo que se resuelva de la justicia. Y la justicia ya resolvió creo que fue el 2018 el caso Bornik, con lo cual no sé qué van a hacer con todos esos anotados y no ratificados. Ok, gracias. Me parece que es complejo y me imagino que al momento incluso de analizar cada caso, si se generan algunas situaciones de, no sé, confrontación de derechos o incluso intereses cuando hay inversiones realizadas o lo que fuera, se transforma en una situación hiper Es muy compleja. complicado. Yo creo que lo van a terminar aprobando en algún momento. No tengo idea de cuál ni cómo. Claro. Pero lo que quedó jurídicamente es que en la provincia de Buenos Aires sigue vigente la necesidad de la ratificación provincial para tener vigencia. Okay. O sea que el municipio saca la ordenanza, manda la ordenanza a la DEPOUR, y hasta que el ministro no saca la resolución que aprueba el código, no debería el municipio no podría estar sacando planos registrados con la norma nueva. De todos modos, no hay ninguna sanción tampoco. O sea, no es que en el caso que un municipio avance en alguna implementación de una ordenanza que no tiene la convalidación, no es que hay como, no sé cómo decirlo, pero no es que hay un control de esas situaciones que ocurren a nivel municipal. Yo he visto planos aprobados, o sea, no hay una revisión de eso, me imagino. Hay dos cosas. Cuando Catastro te lo aprueba con una nota,
que dice que falta tal cosa. Ujú. Si después el registro de la propiedad inmueble lo tomó, vos vas y haces la mensura horizontal, vas al registro de la propiedad inmueble, sacás la propiedad horizontal y vendés. Y no hay sanción, no pasó nada. Esto fue un debate burocrático y no tuvo efectos. Ahora, si el catastro te rechaza el plano, ahí fuiste, porque nunca llegás a la subdivisión y venta. Está. Que después igual ocurre en la realidad. Entonces es como otro debate. Ocurre de manera más Claro, pero informal. lo que vende el escribano no es una escritura de dominio, sino que es una cesión de un derecho a escriturar. Sí. Y después a los 10 años tenés que hacer la usucapión con justo título, que es un expediente judicial, para que te lo den. Ok, bueno, O sea, no es gracias. que no se llega por un camino más largo, ¿no? Sí, yo lo mencioné por un... me tocó verlo en un municipio, entonces me llamó mucho la atención y nada, es como un poco despejar esta duda de la importancia de la convalidación, pero también, nada, es tomar más dimensión de lo complicado que es cuando los municipios avanzan sin el acompañamiento de la provincia. Claro, ahora imagínate el resto del país. El Sí, municipio no. aprueba y chau, y aprobó. Claro. O sea, si las medidas dan con lo que pide la ley provincial de catastro, porque las leyes provinciales de los catastros son provinciales, si las medidas dan con lo que es la ley provincial de catastro, el uso, la altura, no le importa al catastro. Los patios, no, ni lo mira. Aprueba y eso es autonomía. Sí, a eso me refería cuando se empieza a dividir el suelo a través de catastro de la provincia, que trabaja con calles no más de 10 metros, que no tienen continuidad y todas esas cosas, porque que el catastro aprueba el loteo como algo independiente uno de otro, digamos. O sea, en el conjunto no lo ve. Exacto. Exacto. Sí, sí. La provincia de Buenos Aires tiene mucho en el conurbano de calles que no coinciden, o sea, que llegás, tenés que hacer 20 metros y después seguir, porque el propio catastro aprobaba sin mirar cómo pegaba una calle con otra. Así es. O es justo pasó el límite jurisdiccional. Esas cosas también pasan, sí. Bien. Dudas, desesperaciones, miedos, angustias. Bueno, el derecho ya sabemos que no es algo muy divertido. Sí, Yo tengo una Fernando. consulta, o sea, que igual no conozco mucho el proceso, quizá supongo que conocerás mejor, pero dentro de lo que es la ley de comunas en la ciudad de Buenos Aires, que entiendo que muchas de las, creo que ya el plan urbano ambiental, de hecho, da lugar al tema del proceso de descentralización en comunas que se tiene que dar, o el proceso de descentralización de alguna manera. El tema de las competencias de las comunas y que, digamos, que hasta hace un tiempo tenían muy pocas, que creo que en la gestión actual se les dio más, por ejemplo, bueno, dentro de lo que es mi ámbito, los espacios verdes, hoy en día casi todos, a excepción de algunos, los mantienen y los tienen como su cuidado las comunas, y entiendo que alguna otra competencia también. Esa como canilla o de cuántas competencias se le van dando, hasta qué punto se le va dando. ¿Eso está estipulado, o sea, de manera como regla, como principio en la ley de comunas? O sea, ¿cómo saber, digamos, hoy en día hay cosas que no se están cumpliendo realmente? Varias cosas sobre la ley de comunas. Si vos mirás el debate que tuvimos recién sobre pueden aprobar sin pedirle a la provincia nada,
y mirá las comunas nuestras, es decir, las nuestras son unidades administrativas de gestión. Pero no tienen esa facultad de autonomía de decido sin la provincia. La ley 1777 dice que son autónomas y autárquicas. Y después te dice qué facultades autónomas tiene, básicamente pasa por el espacio público, y autárquicas, que es la descentralización de servicios, de registros de conducir, no me acuerdo bien. Ahora, leer la ley también lo que te da es que hay mucha programaticidad. Y porque es una ley orgánica, y lo que hace es como una ley marco, te da el marco donde se va a mover. Ahora, no es que haya una política centralizada, descentralizada de salud, de educación, de aprobación de planos, de sanciones. Todo eso sigue centralizado. Ahora, si yo me voy a una comuna de Santa Fe, todo eso es por comuna. Imagínate que cada comuna en Santa Fe tiene su código ambiental, su código de espacio público, de ordenamiento territorial. Te das cuenta ahí la diferencia entre lo que es algo autónomo y lo de la ciudad, que es algo como para cumplir lo que está en la Constitución. Podría tener más desarrollo, sí, pero la verdad que la 1777 tampoco le da mucho más, porque lo que le da de autonomía, hasta de hecho no la gestiona. Yo no veo que en el espacio público de una comuna se administre distinto que de la otra. O que una use reparación de baldosas de un tipo y el otro usa cemento alisado. Hasta eso está centralizado. Sí. Y en la parte que puede ser autónoma. Sí, cierto. No, está bien, sí, verdad. Yo quería saber hasta qué punto se estaba como incumpliendo realmente con esa ley, pero por lo visto también igual tampoco es que es muy explícita en algunos términos. Claro, vos vas a Córdoba, la comuna de Unquillo. Es un municipio. La única diferencia es que en vez de tener un consejo deliberante y un intendente, tenés la junta comunal con el presidente. Pero todo sale, toda la autonomía ahí es total. Es igual que si fuera el municipio de Rosario, pero Unquillo. Yo sé. Con respecto a algo similar, digamos, cuando hablabas de las cartas orgánicas de los municipios, digamos, aquí en Santiago, digamos, tienen carta orgánica los municipios de primera. Los municipios de segunda y tercera no, todavía, por la cantidad de habitantes, o no sé por qué no lo pueden tener, pero tienen facultades para poder hacer ordenanzas que tengan que ver con el uso del suelo, con una normativa de edificación y todo lo demás, al tener consejo deliberante, digamos. Sí. Y te digo más, los municipios en Neuquén, que es el caso que yo conozco más, no sé, en Santiago cómo será, pero los municipios de tercera, que son juntas comunales, también sacan sus códigos de ordenamiento del suelo. Bien. Sí, eso me generó la duda cuando planteaba el tema de la carta orgánica, por eso. Claro, sí. Entonces vos tenías, ahora es de segunda, Villa Pegüeña. Villa Pegüeña hoy es de segunda, pero cuando sacó su norma urbana, la sacó siendo municipio de tercera, o sea, era una junta comunal y salió por resolución de la junta comunal, pero no es que le fue a pedir a la provincia. La provincia no existió. Bien.
Y el tema de los ejidos. ¿Los ejidos lo define el Consejo Deliberante o es por ley provincial tendría que ser? Puede haber variaciones entre provincias. Los que yo conocí tienen que ir a buscar ley provincial. Bien. Podría haber alguna provincia donde se autorregulen los ejidos de los municipios. Pero medio Y complicado. no sé, yo no lo he visto. Sí, sí. Hasta ahora lo Bien. que yo vi es las leyes provinciales lo categorizan y le ponen un ejido. Más grande, más chico. Ujú, bien. Y es un clásico que cuando le dan más categoría, como Pegüeña le dieron más categoría, entonces le ampliaron el ejido para que dé la cantidad de habitantes y sea de segundo. Ajá, bien. Bien, bien. Gracias. Estamos en tiempo cumplido. Ujú. Sí. Bueno, ¿lo aplaudimos? ¿Hacemos un aplauso digital? Le hemos sacado el jugo, creo. Le hemos sacado el jugo, realmente. No sé que si quedó algo en el tintero por parte de alguien. Yo no te llegué a contar, Hernán, pero aprovecho de hacerlo, cómo nos manejamos. La idea es, creo que sos uno de los pocos docentes que cumplió el horario, ¿no? Siempre tenemos el mismo problema que la gente se suele extender, justamente como habrás visto, por la cantidad de preguntas, lo cual creemos que es muy, muy positivo. Pero lo que hacemos es liberarlos, ¿no? Como a las 2 horas liberamos al docente, hacemos un corte y después seguimos un poco con la parte de los trabajos prácticos. Un poco la consigna es que cada participante aplica en su práctico y por eso es que te pedimos también la lista de preguntas, ¿no? Que la vamos a revisar después en la segunda parte, a ver, te avisamos más o menos nivel de comprensión, excepto que la quieras hacer ahora, como vos prefieras. Pero lo que hemos encontrado pedagógicamente, te agradezco especialmente que también has sido muy innovador en el uso del chat, ¿no? Cosa que muchas veces los que somos más mayorcitos tendemos a reproducir la clase tal cual, ¿no? Como si fuera una presencial y le sacaste el jugo muy bien, así que eso me parece buenísimo. Así que por parte nuestra, te agradecemos la clase de hoy, te mantenemos más o menos actualizado de en qué devino todas tus enseñanzas. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, y si hay dudas, ya saben que va a haber. Va a haber esa. Esto es muy, muy complejo, muy aburrido y muy caso a caso termina siendo. Uno piensa, con tanta norma, seguro que está todo estandarizado y termina siendo muy caso a caso. Así que nada, les dejo un abrazo a cada una de ustedes y estamos siempre al habla. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. Veo que son 6 y 5. Si les parece bien, damos unos 15 minutos como para poder caminar un poco. Que nos reunimos, no va a ser muy extenso, simplemente es